Buen día a todos. Realmente tenemos el corazón hinchado de gratitud y gozo por lo que está haciendo este tiempo de estudio y de compartir como hermanos en cuanto a la esperanza gloriosa del pueblo de Dios. Y la semana pasada fue un tiempo especial y disfrutamos de pensar en el día que conmueve nuestro corazón, que nos hace, como recién decíamos, despertar cada mañana y imaginar cómo va a ser llegar y estar con el Señor y verle. Y estudiamos el rapto, que genera en nuestro corazón esta sensación de urgencia, de expectativa. No sé cómo fue esta semana, no sé si hubo algo distinto. Realmente no espero que vos intentes cambiar las emociones de tu corazón, porque no sirve de mucho vivir en base a emociones, y si es solo eso lo que te mueve, entonces tu vida va a ser muy inestable. Pero cuando creemos la verdad, eso debe afectar las emociones. Y no sé si esta semana hubo algún momento de gozo especial, de adoración, de gratitud al Señor, de llanto, de espera, de desesperación, de querer estar con el Señor. Pero eso es lo que debería estar pasando en todos nuestros corazones. Como decíamos la vez pasada, el amor por el Señor debería estar generando esta expectativa permanente. Y hoy vamos a avanzar con el estudio de las profecías o los eventos del fin de los tiempos, o lo que en el lenguaje teológico se conoce como la escatología. Y el tema que vamos a estudiar hoy va a ser el próximo evento que anticipamos, que va a venir inmediatamente después del rapto. Y va a ser también esta mañana la secuencia lógica del tema, porque la semana pasada pensábamos en lo que va a ser nuestro encuentro con el Señor y el gozo de verle cara a cara, la resurrección de todos los que creyeron y son parte de la iglesia y la reunión ahí todos juntos. Y ese gozo tiene que también, dijimos la semana pasada, producir en nosotros celo. La clase de determinación que lleva a una persona a querer aprovechar el tiempo y vivir a la luz de ese día que tanto esperamos. Y el tema que hoy vamos a estudiar nos va a motivar en esta dirección también. Hoy vamos a estudiar acerca del tribunal de Cristo. Y si es que miraron ahí en la imagen que colgamos ahí atrás, la línea de tiempo después del rapto se divide en lo que va a pasar en el cielo y lo que va a pasar acá en la tierra. Y ahora lo que estamos haciendo es yéndonos hacia el cielo, y después del rapto, ¿qué es lo que nos espera cuando lleguemos ahí? Y este va a ser el próximo evento descrito en las Escrituras. Hay varios pasajes donde podríamos ir a estudiar este tema. Déjenme citarles algunos y después vamos a acampar en uno por el resto de la predicación. Pero antes de llegar a nuestro pasaje, déjenme citarles primero Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. En donde se usa esta expresión y aparecen algunos elementos importantes para entender lo que representa el tribunal de Cristo. Pero en Romanos 14, 10 dice así: después de explicarnos que como creyentes no tenemos que vivir solo pensando en nosotros, sino que estamos pendientes de otros. Y parte de esto es no ser de tropiezo para otros, sino servirles de una forma amorosa y ceder para la edificación de la iglesia. Y en ese contexto va a decir lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. En el contexto de este pasaje está Pablo mostrando de que hay algunas cuestiones en la vida cristiana en donde no hay un claro mandato bíblico y donde podemos nosotros tomar decisiones de lo que entendemos por los principios que conocemos de la Biblia y vamos a tomar decisiones nuestras. Y debemos ser nosotros responsables cada uno por esas decisiones. O sea, la vida de los creyentes no son clones, no somos idénticos en nuestras formas y lo que decidimos a cada momento. Hay una guía, tenemos las escrituras, claramente tenemos directivas, pero dentro de todo ese ámbito de cosas que no tenemos mandatos directos, entonces vivimos en armonía. Vivimos soportándonos unos a otros. Y vivimos dejando que sea el Señor el que juzgue lo que ninguno de nosotros puede juzgar, que son las intenciones de los corazones. Y son las razones que nos llevan a tomar esas decisiones. Pero Pablo nos dice que el principio que gobierna la vida del creyente es esta realidad, que la última frase la capta muy bien. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. De eso se trata el tribunal de Cristo. Es el día en que, después de nuestro encuentro con Cristo, cada uno va a dar cuenta. Otro pasaje en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, lo estudiamos en la hora silenciosa en nuestro devocional hace poco, así que lo tenemos bien fresquito. 1 Corintios 3, 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está pensando en la iglesia como un edificio, como si este grupo de creyentes, y no estas paredes, pero nosotros como hermanos, fuésemos a hacer un edificio que Dios está levantando. Cada uno es responsable por tener una parte en hacer crecer este edificio, en la edificación de la iglesia local. Pero no solo tenemos que servir a Dios en la iglesia y usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos para que la iglesia pueda avanzar y crecer, sino que esa exhortación, cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que ser muy cuidadosos de la forma en la que lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el primer pasaje vimos en el tribunal de Cristo es el momento en que vamos a dar cuenta a Dios. De todo. Jesús dijo que no hay ni siquiera una palabra ociosa que hayamos dicho por la que no rindamos cuenta. O sea, palabra ociosa significaría cualquier palabra que no es de edificación, que no ayuda a otro, que no sirve para nada. Aún de eso vamos a rendir cuenta. Imagínate todos los detalles. Pero 1 Corintios nos dice algo más. Vamos a rendir cuenta también de nuestro servicio a Cristo. De si fuimos fieles en cumplir la tarea que Él nos asignó, en usar nuestros dones, nuestros recursos para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano y de cómo lo hicimos. Y todo va a ser puesto a la luz o en evidencia, y estos cuadros son muy claros, muy gráficos. Habla de, va a ser declarado por el día. El fuego la va a probar. Este es el concepto de la evaluación de qué está hecho esto, qué material lo compone. Y entonces, dos posibles resultados: recompensas o pérdida de recompensas. Y cuando habla de la pérdida de recompensa, te da esta advertencia, que aún el creyente, después de haber sido salvado por gracia, podría terminar perdiendo todo el fruto de esta vida y entrar en la gloria por la gracia del Señor, pero sin ninguna recompensa que trascienda la eternidad. Una vida totalmente desperdiciada,
que no va a tener ningún fruto ni valor eterno. Esa es la advertencia en el capítulo 4, ahí mismo, en el versículo 5. Les leo un versículo más. Pueden leer todo hasta el 5, pero en el 5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y acá nos agrega algo más. Ese gran día, el día de nuestro encuentro con el Señor, va a ser un día de rendición de cuentas. Va a ser un día de evaluación. Va a ser un día donde todo va a quedar a la vista y a la luz, y Cristo mismo va a conocer aún lo más profundo, que son las intenciones del corazón. Y al final de ese día, el resultado que tanto anhelamos, que es la recompensa, ¿cuál es? ¿De qué se trata la recompensa? Él lo describe. Es la alabanza de Dios. Es Dios mismo alabando el resultado de esta vida, que Él mismo produjo, pero que ahora Él la alaba. Y esa alabanza va a durar por toda la eternidad. Una vida marcada por esa aprobación, por esa recompensa, por esa corona, por ese premio, por esa paga, como en el Nuevo Testamento lo llama, la alabanza del Señor para nuestras vidas. Así que estudiar el tribunal de Cristo es estudiar este día tan importante de nuestra existencia. Este día para el cual nos estamos preparando y el día que va a marcar nuestro estado eterno. Porque lo que pase en ese día va a marcar la manera en la que yo voy a seguir viviendo por toda la eternidad. Ya, claro que ese día no va a determinar si voy al cielo o al infierno, pero no todos en la ciudad celestial o en el cielo nuevo, la tierra nueva, van a vivir en la misma forma. Y este día es el día clave. Ese es el día del examen final. El gran examen final. Y así como te ha generado un estómago revuelto alguna vez, algún examen, este día debería crear grandes emociones en tu corazón también. Y grandes convicciones que deberían llevarte a vivir a la luz de lo que va a pasar en ese momento. El pasaje que hoy quiero estudiar no es ninguno de los que vimos hasta ahora, sino que va a ser el de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Así que si tenés tu Biblia, podés abrir ahí en 2 de Corintios 5, 9 y 10. También estamos... Perdón. Estamos familiarizados con este pasaje también porque hemos estudiado especialmente el capítulo 4, entonces conocemos un poquito del contexto. Ustedes saben que la carta que tenemos en nuestra Biblia, que se llama 2 de Corintios, en realidad, por lo que sabemos, es al menos la cuarta carta que Pablo escribió a esta iglesia. La que es 1 de Corintios, esta sería la segunda carta. O sea, Pablo escribió primero una carta en donde estaba corrigiendo y animando a los hermanos de Corinto a que traten los problemas de inmoralidad que había en la iglesia. Entonces los de Corinto aparentemente le escribieron a Pablo de vuelta haciéndole algunas preguntas. Pablo escribió una segunda carta, que es la que tenemos ahora como 1 de Corintios, y ahí él le responde estas preguntas. Un tiempo después, Pablo va a escribir una tercera carta. Esa carta tampoco la tenemos, pero se conoce como la carta dura. Porque en esta carta Pablo fue muy directo confrontando a la iglesia de Corinto con algunas situaciones muy graves que estaban pasando en la iglesia. Y ahora, 2 de Corintios, es la última que tenemos de Pablo, o que sabemos que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, y acá la situación que había pasado en la iglesia es que habían entrado falsos maestros y habían creado un malestar en la iglesia en cuanto a Pablo. Habían empezado a murmurar de Pablo y a desacreditarlo como apóstol, como un ministro. Entonces, la influencia que Pablo tenía en la iglesia se estaba perdiendo. Y Pablo escribe esta carta de forma principal para poder defender el apostolado que Cristo le dio. No porque a Pablo le interese su imagen o su nombre, sino porque a Pablo le interesa la obra de Dios. Y si los falsos maestros logran desacreditar a Pablo, ¿quién va a defender a la iglesia de Corinto?
cómo va Pablo a seguir influenciando, guiando, corrigiendo, edificando. Entonces Pablo escribe esta carta y esta es una carta muy personal. Él habla mucho de su ministerio. A diferencia de todas las cartas del Nuevo Testamento, no hay otra carta en donde lleguemos tan profundo a conocer el corazón de Pablo. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Qué le impulsa a seguir? Es una carta muy preciosa, como un modelo también de qué significa servir a Cristo, porque estamos conociendo un siervo de Dios que está totalmente entregado a la obra y es un ejemplo para nosotros. Pero el Señor nos dejó esta carta también para que veamos en el ejemplo de Pablo un estímulo para cómo tenemos que vivir todos nosotros. Ya en el capítulo 3, Pablo empezó a hablar acerca de su ministerio y cuando llega al capítulo 4, que es el que ya hemos estudiado antes, Pablo muestra de que el ministerio es un tesoro, las verdades que estamos predicando tienen un valor incalculable, pero el instrumento que Dios usa para el ministerio es débil. Somos vasos de barro, en donde Dios ha colocado el tesoro del Evangelio para que nosotros seamos sus heraldos. Y Dios lo hizo intencionalmente para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Así que somos instrumentos débiles. Así que el ministerio del Hijo de Dios se encuentra en medio de dos realidades. Por un lado está lidiando con cosas preciosas, eternas, tesoros incalculables, pero por el otro lado tiene que lidiar con sus limitaciones, con un cuerpo físico que se va desgastando y que va rumbo a la muerte. Y entonces, ¿cómo encontramos consuelo en eso? Y Pablo ahí arranca el capítulo 5 mostrando de que la esperanza del creyente está en la resurrección. Porque si es que estamos vivos, lo que vamos a hacer es usar nuestra vida para vivir para Cristo. Pero si el Señor permite que nuestros cuerpos se deshagan y fuésemos a morir, eso no va a ser un final trágico, porque realmente es lo que anhelamos. Porque cuando ese día llegue, voy a ser transformado y voy a ser como Cristo. Y voy a tener un cuerpo glorificado que nunca más va a sufrir la muerte ni el dolor. Entonces, Pablo resume todo esto con las palabras de confianza. Vivimos confiados siempre. Pablo no vive, aunque vive con gran debilidad como un ministro, él vive con gran confianza, porque él ya sabe que si él muere, va a estar con el Señor y es lo que él anhela, un cuerpo nuevo, estar en la gloria con el Señor. Y si él no muere y el Señor le permite seguir su vida, entonces el Señor va a usar su debilidad para mostrar su poder. Entonces Pablo está comprometido con la obra del Señor y esto trae gran seguridad y paz. Esto se parece mucho a lo que hablábamos la semana pasada. La esperanza del regreso de Cristo, la confianza en la resurrección, nos trae paz y nos trae gozo y esperanza. Pero no termina ahí. Pablo va ahora a cerrar esta sección en el versículo 9, mostrándonos que aunque él ve que el cuerpo se va desgastando, no es que el cuerpo no tiene ninguna importancia, porque el cuerpo es el vehículo por el que Dios va a usar nuestras vidas para llevar mucho fruto para su gloria. Entonces, más bien Pablo dice, mientras estoy en el cuerpo, esta es la perspectiva con la que yo vivo cada día. Sea mucho que tenga por delante o poco que tenga por delante, yo vivo todos los días comprometido con una gran meta. La meta que mueve toda mi vida es poder vivir una vida que el Señor apruebe, a la luz del tribunal de Cristo, de mi encuentro con Él. Y ahí es donde llega el versículo 9, que es el que quiero leerles. Déjenme leerles del versículo 6 para que tengan el contexto y vamos a enfocarnos en el versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Bueno, el título del mensaje de hoy es El Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación. La semana pasada fue el rapto, nuestra esperanza. Ahora el Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación. Pablo va a presentar este evento, este día futuro, como la motivación que empuja al creyente a lo que va a hacer acá en la tierra hasta que ese día llegue. Así que vamos a dividir el pasaje en dos, son dos versículos y vamos a verlos cada uno con un concepto distinto. El primero, el Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación a vivir para agradar a Dios. El Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación a vivir para agradar al Señor. Sería el primer punto. Y arranca entonces con esta relación con lo que viene diciendo antes, por tanto. Pablo está cerrando ahora esta idea de la resurrección y la seguridad con la que vive el creyente. Y lo que nos va a decir es que la única forma lógica en la que podemos vivir sabiendo esto es ahora de la forma en la que nos va a decir a continuación. Ese por tanto nos da una conclusión lógica de todo lo demás. La expectativa de la resurrección y de la transformación inminente que viene para el pueblo de Dios tiene que hacernos vivir de esta manera. ¿Y de qué manera? Por tanto, y ahí esta es la idea central de esta sección, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabrita que usa Pablo acá para procurar es una palabra que no aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero ya la hemos estudiado antes. Hace un tiempo, predicando Romanos 15, yo les hice un comentario de esta palabra. En Romanos 15, versículo 20, él usa esta palabrita, se los leo al versículo. Pablo dice, ahí en el final de Romanos, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Allá en Romanos lo que Pablo está diciendo es que él hizo el objetivo de su vida poder asegurarse de que el evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Él quiere edificar iglesias sanas que puedan llevar el evangelio hasta los últimos rincones de este mundo. Entonces, él usa esta palabrita, yo me esforcé a predicar el evangelio. Esta es la misma palabra que acá está usando Pablo y que se traduce procuramos serle agradables. Literalmente, esta palabra, procuramos, es una palabra compuesta que tiene que ver con buscar el honor. O la verdad es que unirlas no te cierra completamente la idea, porque se usa la palabra en el mundo de esa época, se usaba para hablar de una pasión, una ambición podríamos llamarla, una determinación a hacer todo lo que se requiera para lograr esto. Este objetivo que empuja y que mueve a la persona a tomar decisiones radicales, porque esta es su pasión, esto es lo que ama, esto es por lo que él se entrega. Pablo, en este versículo, nos está dejando ver algo del corazón de un hombre entregado a la obra. Lo que hay en el corazón es una ambición santa, podríamos llamarla. La palabra ambición nosotros la solemos relacionar con algo negativo. ¿Sí? Porque, claro, las ambiciones que persigue este mundo son ambiciones egoístas. Tienen que ver con buscar mis propios intereses. Entonces, claro, nosotros ya asociamos la palabra ambición con algo pecaminoso. Pero Pablo está usando esta palabra, que en el español tiene esta misma connotación, para hablar de cuál es su pasión. Pablo está apasionado por lo que hace. Y lo que le apasiona, él dice acá, lo que él procura con todas sus fuerzas es agradar al Señor. Lo que le hace levantar cada mañana a Pablo, cuando él se despierta y piensa, ¿por qué me voy a levantar de la cama hoy? ¿Y por qué voy a hacer todo lo que hay que hacer?
lo que se viene a su mente es este pensamiento: tengo que agradar a Cristo. Agradar a Cristo es el pensamiento que gobierna todas sus decisiones, todas sus acciones. Agradar a Cristo es el gran paraguas que es la meta final de toda su vida. Es lo que Él hace, es a lo que se dedica, es a donde invierte todo, su vida, su fuerza, sus recursos, su cuerpo mismo, todo lo apunta a ese gran objetivo que Él está señalando acá. Él va a procurar esto. Cuando nos dice qué es lo que procura, le agrega otra expresión. Él procura o ausente o presente serle agradable. Y esto tiene que ver con lo que venía diciendo antes, cuando Pablo explicó que como creyentes nosotros desearíamos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nosotros queremos la presencia del Señor final, queremos esa comunión ininterrumpida, queremos abandonar este cuerpo de pecado, queremos eso. Pero Pablo dice, si es más útil estar acá, yo estoy dispuesto a quedarme ahí en Filipenses. Pablo está pensando ausente o presente en esto de la muerte, estar muerto, o estar esperando el regreso de Cristo. Pablo está pensando, bueno, hay dos opciones. Estaría el creyente, Dios tendría para él que él muera y entonces va a esperar la resurrección, o ser que él espere acá sirviendo al Señor hasta el día del rapto. Pero Pablo dice, sin importar el plan que Dios tenga para mí, ¿cuánto tiempo voy a vivir acá en la tierra? Ya sea que Dios está planeando que yo muera y después resucite, o que yo espere hasta el día que Él me venga a buscar, sea cualquiera la situación, esto es mi pasión. Esta es mi meta, para esto vivo. Y entonces agrega esto, es serle agradable. Esta idea de ser agradable a Cristo tiene el concepto de aprobación o deleite. Cuando Cristo ve a Pablo, cuando Él evalúa a Pablo, aprueba lo que Pablo está haciendo y se goza en lo que Pablo está haciendo. Él quiere agradar al Señor. Pablo muchas veces habló de esta pasión. Por ejemplo, pueden anotar ahí en Gálatas 1:10. Pablo toca una fibra muy sensible de lo que pasa por nuestros corazones. Porque ahí en Gálatas 1:10, él hace esta pregunta. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo, mira, hay muchos allá afuera que viven para agradar a otros. Que lo que le hace levantar cada día es buscar la aprobación de otros. Es sentirse valioso para otros. Es demostrarle a otros lo valioso que él es. Él está condicionado por la opinión de los otros, entonces vive esclavo de las personas a su alrededor, ya sea cuando una persona le adula o cuando una persona le maltrata. El mundo está gobernado por este principio. El temor a los hombres, el deseo de agradar a otras personas. Y Pablo dice, el peligro de esto, de vivir para otros, es que es imposible a la misma vez vivir para complacer a otros y vivir para agradar a Cristo. Porque tarde o temprano vos vas a tener que tomar una decisión que no le va a gustar a otros. Tarde o temprano vos vas a tener que vivir tus convicciones y van a ponerte en conflicto. Entonces, no se puede vivir para las dos cosas a la vez. Y Pablo dice, yo ya tomé esta decisión y no lo estoy decidiendo todavía, porque la única forma en la que imagino cómo puedo vivir es viviendo solamente para agradar a Cristo.